Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes aquí el pastor Luis Eguiluz para el repaso de la lección. Estamos en la lección 5. Esta lección se titula El testimonio de los samaritanos. Y podríamos preguntarnos, ¿quiénes eran los samaritanos? Después que terminó el reinado de Salomón, el reino se dividió en dos. Tenemos el reino del sur con Judá, su capital Jerusalén, y tenemos el reino del norte, Israel, con su capital Samaria. Samaria se había alejado de Dios, ellos habían hecho un templo en el monte Gerizim y allí habían traído muchos ídolos. Así que Dios les llamó una y otra vez la atención para que ellos pudieran rectificar su caminar y acercarse a Dios, pero no lo hicieron. Así que los profetas anunciaron que iba a llegar la invasión, que iba a llegar el azote de Dios, y estos fueron los asirios, quienes en el año 722 antes de Cristo invadieron la ciudad de Samaria, trajeron gente de diferentes partes y las hicieron mezclarse con los que habían quedado judíos de Samaria. Entonces, los judíos de Jerusalén ya no se llevaban bien, los veían a ellos como gente pagana, ¿no? De esta manera no querían cruzar cuando iban a Galilea o cuando iban a algún lugar, no querían cruzar, que era más corto, pasar por Samaria, preferían ir y dar rodeos más largos con la finalidad de no cruzarse con ellos. Así que había un enfrentamiento, no se llevaban bien. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que el Señor tuvo en mente para que cambiara esta situación? Eso es lo que vamos a estudiar en esta semana en el testimonio de los samaritanos para que nosotros podamos ver el amor que tiene Dios aún por aquellos que son despreciados y no son aceptados por aquellos que se llaman hijos de Dios. Así que preparémonos para el desarrollo del repaso de la lección de esta semana. Apreciados amigos, les agradecemos por su apoyo semanal. Cada vez que estamos compartiendo la lección de la escuela sabática, estamos compartiendo la palabra de Dios. Y les agradecemos a aquellos que se han suscrito, a aquellos que comparten este video y también a aquellos que apoyan con sus oraciones para que la palabra de Dios siga predicándose y llegue a todos los rincones. Queremos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña. Él trae los versículos cada semana cantados, así que vamos a dejarle un momento a él y luego regresamos. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo, el Salvador del mundo. Muy bien, mis amigos, estamos aquí para el repaso de la lección de la escuela sabática, la lección 5, el testimonio de los samaritanos, temas del Evangelio de Juan. El versículo de esta semana se encuentra en Juan 4:42 y dice, y decían a la mujer, ya no creemos más solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Testimonio
de los samaritanos. Miren que nuestro Señor Jesucristo estaba muy preocupado por compartir la palabra, no solamente para los judíos, aunque fue su primer objetivo, sino también con todo el mundo, con todas aquellas personas que tenían ese deseo de conocer y aceptar el mensaje de salvación. Aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, nos dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Así que aquí vemos a Jesús que después que vio este enfrentamiento, podríamos decir, que los fariseos trataban de ocasionar, mencionando de que los discípulos de Juan estaban allí con los discípulos de Jesús y mencionaban allí que los discípulos de Jesús bautizaban más discípulos. Jesús no quería ese tipo de conflictos. Juan el Bautista sabía que Jesús tenía que crecer y ahora Jesús trata de evitar esta situación y sale de allí y nos dice la palabra de Dios que él se iba otra vez a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué había en Samaria? En Samaria Jesús tenía una cita divina, una cita con alguien que estaba en su corazón deseando conocer a Dios, buscando que acercarse a Dios. Y esta persona estaba deseosa de conocer al Mesías, de saber el plan de salvación. Nosotros entendemos por lo que nos dice la Biblia que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Jesús trató de romper ese desprecio que había de parte de los judíos cuando, por ejemplo, les relató aquella parábola del buen samaritano, mostrándole que los judíos, aún sacerdotes, aún levitas, líderes, no tenían amor por el prójimo, que un samaritano, él se conmovió, ¿no? Queriendo romper ese prejuicio que existía. Ahora, Jesús pasa a propósito por una ciudad de Samaria y él se va directamente a ese pozo. Y allí encontramos que venía una mujer. Y miren la hora del día que ella se acercaba al pozo, casi al mediodía. Era un momento muy incómodo porque bastante sol y todo el día estaba en su mayor esplendor y la gente prefería, especialmente, ¿no? Las damas preferían venir temprano en la mañana o tarde, ¿no? Por la tarde. Pero esta mujer venía porque no quería encontrarse con otras personas, no quería ser vista o señalada o acusada por su estilo de vida, por aquellas cosas que había hecho y que la incomodaban. Pero ella en su corazón tenía la esperanza de que un día vendría el Mesías. Era a diferencia del encuentro de Jesús con Nicodemo, que Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche. Ahora es Jesús quien viene al encuentro de esta mujer y esta mujer como que estaba buscando que esconderse también, pero en plena luz del día. No quería que la vean, no quería tener encuentro con nadie, no quería nada que la incomode. Así que esta mujer que buscaba esa soledad se acercó al pozo al mediodía. Ahora, se encuentra la mujer con Jesús. La mujer, por el hecho de ser mujer, estaba prohibida de hablar con un hombre. Y Jesús, ¿no? Sabía que había una diferencia entre los judíos y samaritanos, pero Jesús se va contra los eh, con todas aquellas cosas que se habían establecido dentro del ambiente de estas dos naciones, ¿no? O sea, Jesús rompe los protocolos. Jesús se va y le pide un favor. Y en aquella época, ¿no? Cuando alguien pedía un favor,
la otra persona quedaba en deuda y tenía también que devolver un favor. Y normalmente no se hacía una comunicación entre un judío y un samaritano. Los samaritanos no lo hacían. Por eso la mujer se queda sorprendida, porque había un odio entre estas dos naciones que no les llevaba a tener un encuentro, un relacionamiento, una amistad, podríamos decir. Entonces, eh, Jesús le pide un favor. Jesús le pide agua. La mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? ¿No? La mujer estaba como asombrada, ¿no? ¿Cómo es posible que este judío venga a pedirme a mí? Y Jesús le dice, ¿no? Que él tenía un agua que podía ofrecerle y que le podría quitar la sed completamente. Y la mujer, pero ¿cómo tú no tienes cómo sacar y me ofreces agua a mí? Entonces, lo que Jesús estaba queriendo es ir al punto directamente, como lo hizo con Nicodemo, ¿verdad? Necesitas nacer de nuevo. Aquí Jesús le dice, tú necesitas un agua espiritual que es más poderosa que esta agua física. Claro, la mujer le entiende en términos físicos, materiales, ¿no? ¿Cómo tú vas a sacar agua? No tienes con qué sacarla. El pozo es profundo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Entonces Jesús le dice que el agua que Él le puede dar es un agua que salta para vida eterna. Esta enseñanza que Jesús estaba queriendo darle era una enseñanza espiritual que satisface a esas almas sedientas de Dios. Ella le dice, yo necesito esa agua. Dame esa agua para que yo no venga a sacarla, ¿no? Ella todavía estaba con su mente confusa. Ella estaba pensando en esa agua que había venido a buscar y no quería estar viniendo una y otra vez. Si ahora este hombre le está ofreciendo agua y un agua diferente que ya no va a tener necesidad de venir a sacarla, ese es el agua que ella necesita. Pero aquí Jesús procuraba alcanzarla con una verdad espiritual, ilustrándolo a través de algo que ella conocía, esa agua que saciaba su sed física. Jesús estaba queriendo ofrecerle esa agua que podría saciarle su sed espiritual. Mis queridos hermanos y amigos, todos nosotros tenemos sed espiritual. Todos nosotros somos seres espirituales. Pero a veces ese vacío espiritual lo llenamos con cosas que no tienen nada que ver con Dios. Nos llenamos con cosas que tratan de satisfacer el momento, cosas placenteras, cosas de alegrías o cosas tal vez vanas, pero que pensamos, creemos o nos hemos dejado de engañar pensando que con eso vamos a estar satisfechos, felices y contentos, lo cual es un engaño del enemigo, porque ese vacío espiritual no se puede llenar con nada, sino con Dios. Dios es quien puede darnos la satisfacción espiritual y Dios sí es quien puede darnos esas alegrías y esos gozos que vienen como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Señor quería concederle a esta mujer esa satisfacción de ser liberada de esa carga que le oprimía. Pero no quería dárselo antes sin decirle algo. ¿Quieres esa agua? Muy bien, ve y trae a tu esposo. Y ella dice, Señor, no tengo esposo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque con quien ahora vives no es tu marido, pero 5 has tenido. Ella primero le había dicho, ¿cómo tú siendo judío? ¿No? Y luego le dice que eres profeta. ¿Quién puede conocer esas cosas personales mías si no es un profeta? Y de esta manera entonces ella queda más impresionada. Ella queda más curiosa de querer saber por qué él le está revelando a ella estas cosas en un lugar donde no hay nadie, donde no hay testigos,
pero que está yendo al punto. Jesús está yendo directamente. El Señor conoce nuestras necesidades y Él va a venir a nuestro encuentro. Allí en nuestra búsqueda, el Señor va a responder. Y nosotros, de acuerdo al encuentro que Jesús ha tenido con esta mujer, notamos que ella ha estado ansiosa de encontrarse con Dios, de tener una respuesta a sus inquietudes, a sus preguntas, a ese deseo de querer acercarse a Dios. Entonces le dice que los judíos sí tienen el templo y ellos, ¿qué tienen? Y Jesús le dice, va a llegar el momento en que no va a ser necesario un templo. Ellos tenían el monte Gerizim, ellos hicieron un templo que no era el verdadero templo, pero que lo habían llenado de ídolos, porque eran paganos, se habían mezclado con otras naciones y culturas y tenían una cantidad de ídolos. Pero muchos de los samaritanos, de los judíos que habían quedado, mantenían en su corazón ese deseo de salvación, porque era la promesa que habían recibido de sus antepasados. Por esta razón, mis queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Y así como esta mujer tenía en su corazón promesas bien firmes, ella sabía que un día vendría el Mesías. Ella sabía que un día venía la liberación y que un día podría estar eh, en una situación diferente de la que estaba ahora. Había querido encontrar paz, había querido encontrar felicidad, pero había tenido fracasos en su vida. Los matrimonios no habían sido como ella lo pensaba. No había encontrado felicidad, estabilidad, y ahora se había unido a una persona y no estaba casada. Y este hombre viene y le dice cómo está su vida, qué es lo que está haciendo. Y entonces Jesús se revela a ella. Y cuando Jesús se revela, le dice que Él es el Mesías. Ella no lo puede creer. Ella entonces queda con esa satisfacción, podríamos decir, ¿no? Porque Jesús le dice, va a llegar el momento cuando será necesario que se adore al Padre en espíritu y en verdad. Ya no en un lugar fijo, ya no en un templo, ya no tienes que mirar hacia Jerusalén. Llegará el momento cuando se adorará al Padre en espíritu y en verdad, en lugar donde tú estés. Mirar hacia el cielo, mirar al santuario. Y ese momento estaba por llegar. El Jesucristo, el Mesías que estaba allí con ella, era el cumplimiento de las profecías de Dios. Y entonces ella no aguantó más. Ella que había venido a buscar esa agua, se olvidó del agua. Ella que iba a sacar agua para darle a Jesús, se olvidó de darle el agua a Jesús. Y salió corriendo dejando su cántaro allí. Salió corriendo a decirle a los pobladores, a los vecinos, que había encontrado al Mesías. Mientras tanto, los discípulos que habían llegado habían ido a conseguir alimento y le dijeron, Señor, aquí hemos traído comida. Y le dijo, no se preocupen. ¿Alguien te trajo? No. Pero no has comido. Y él le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús estaba con sed, no tomó el agua. Jesús estaba con hambre, no comió, porque había bebido y había comido lo que Dios le había dado. Ese alimento espiritual, esa satisfacción que sentía por haber dado el Evangelio, era lo que lo llenaba, más que el alimento material. Porque Jesús tenía prioridades y la prioridad de Jesús era cumplir la misión a la cual él había venido a realizar. Los discípulos, al ver a la mujer que salió corriendo, ¿no será que ella le habrá dado de comer? ¿No será que ella habrá hecho algo por Jesús? Pero Jesús les dice, miren, la siega está lista. Tenemos que estar preparados para la cosecha.
de estar en una condición, de una situación de, de comida, ¿no? Estar conversando de comida, ahora Jesús cambia el tema y lo direcciona hacia la cosecha. ¿Qué tenía que hacer la cosecha allí frente a este pozo en un lugar tanto desértico, ¿no? Pero claro, habían campos. Pero Jesús le dice, mirad que los campos están blancos, listos para la siega. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a aquellos samaritanos que venían corriendo por los campos y sus turbantes se veían flotando en el aire, blanquitos. Y le dice, mirad, los campos están blancos. Los samaritanos se están acercando. Los samaritanos ahora estaban deseosos de querer conocer al Mesías, de verlo y escucharlo. ¿Por qué? Porque habían escuchado a aquella mujer decirles eh, que había visto al Mesías. Y ustedes pueden ver allí en, en el versículo, aquí mismo en San Juan capítulo 4, ¿no? En versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren ustedes la mujer que se encontró con Jesús. Tuvo una oportunidad maravillosa de ver a Jesús, de escuchar a Jesús, de hablar con Jesús, de escuchar el mensaje directamente de Jesús, de tocar las hebras más sensibles de su ser y hacerle sentir su condición, a tal punto que ella reconoció al Mesías y salió a compartirlo. Fue a avisar a la gente que había visto a Jesús, el Mesías, el Salvador. Y toda esa gente vino y le dijeron a Jesús que se quedara con él. Y Jesús se quedó 2 días compartiéndoles las verdades. Pero ya dijeron, mujer, no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos hemos constatado que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, es el Mesías a quien hemos estado esperando, el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos. Los samaritanos recibieron a Jesús, lo reconocieron. Los judíos no, lo estaban rechazando, le estaban cerrando su corazón, no querían aceptarlo. Pero los judíos rechazaban a los samaritanos. Los judíos pensaban que estaban salvos por el hecho de haber nacido judíos. Y de esta manera ellos se autojustificaban. Pensaban que estaban ya asegurados. Jesús vino a decirles que no, que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los que se habían perdido eran todos. No solamente los que vivían fuera del pueblo judío, sino también los judíos necesitaban de un Salvador. Y los samaritanos recibieron con gusto, aceptaron con gozo y ahora estaban listos para recibir el mensaje de Cristo. 2 días, imagínense ustedes todo lo que habrán escuchado, todo el mensaje que habrán recibido, todas las verdades que el Señor debe haberles dicho. Y esta mujer también estaba allí porque ahora decían, hey mujer, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino nosotros mismos hemos comprobado por nosotros mismos. Y esto que experimentó la mujer es lo mismo que debemos experimentar nosotros. Tenemos pecados, tenemos errores, tenemos fallas, tenemos una cantidad de cosas que no son buenas, pero cuando vamos al Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos hace ver nuestra condición. Y una vez que reconocemos nuestra condición, tenemos que aceptar a Jesús. Tenemos que aceptarlo como nuestro Señor. Pero no tenemos que quedarnos allí callados. Tenemos que correr a decirles a los demás que hemos conocido al Salvador, que nos hemos encontrado con Cristo y que Él ha hecho algo maravilloso en nuestra vida, que es saciar nuestra sed espiritual. Juan enfatiza y marca, ¿no?, que ese pozo fue crucial para ese encuentro. Tal vez nosotros podemos tener un encuentro en cualquier parte, pero lo que va a saciar nuestra sed es el agua que es
Cristo. Cristo que da esa agua. Y él mismo dijo, de vosotros también puede salir esa agua para otros. Vosotros se van a convertir en una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Por qué? Porque vamos a dar lo que hemos recibido. Vamos a compartir ese Cristo maravilloso que ha llegado a nuestra vida y que ha transformado nuestro ser. El mensaje de los samaritanos fue un mensaje de testimonio, un testimonio de que habían visto, no que le habían contado solamente, sino que ahora lo habían visto en carne propia, con sus propios ojos, que ellos ahora eran testigos. Y tú y yo necesitamos ser testigos también. La experiencia de los samaritanos es notable. Jesús había estado preparando el corazón de los judíos para que reciban a los samaritanos como hermanos. Los samaritanos habían pasado muchas dificultades. Los samaritanos estaban muy dolidos y también muchos de los samaritanos tenían resentimiento contra los judíos, ¿no? Recordemos que cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y ellos iban a retornar, muchos samaritanos no les permitían que reconstruyeran el templo, no querían que vinieran. Se había creado una situación conflictiva. Jesús vino para calmar ese espíritu belicoso, pleitista. Jesús vino para hacer las paces, para unificar, para que nosotros podamos tener paz y para que podamos vivir en armonía. Compartir el plan de salvación con la mujer samaritana era mucho más importante para Jesús que cualquier otra cosa. Y Jesús, dentro de su cronograma de encuentros, planificó el encuentro con esta mujer. Jesús también tiene un plan en tu vida. Y Jesús quiere encontrarse contigo. Tal vez ya lo hizo. Pero Él quiere que nosotros mantengamos esa relación con Él cada día. El Señor quiere que nosotros mantengamos esa viveza espiritual, esa satisfacción espiritual cada día, cada momento. Que no perdamos nuestra fe. Que mantengamos ese fervor espiritual saciando nuestra sed cada día. Y mis queridos amigos y hermanos, cada mañana tenemos que acudir a la fuente de agua. Cada mañana tenemos que acudir a la fuente de la vida. Cada mañana tenemos que recibir de Dios lo que nos va a capacitar para que durante el día nosotros también podamos tener una dotación de agua para compartir. Tengamos los frutos del Espíritu Santo para compartir, para experimentar, para que podamos también ser testigos como los samaritanos ante los demás, de lo que el Señor es capaz de hacer en la vida de aquellos que se ponen en sus manos, de aquellos que con sinceridad abren su corazón. La mujer samaritana ha estado deseando encontrarse con Jesús, ha estado orando por un encuentro con el Mesías, ha estado deseando respuestas de parte de Dios y ahora las encuentra. ¿Tú tienes alguna pregunta que quisieras hacerle al Señor? ¿Tú quieres pedirle algo al Señor para que Él se manifieste en tu vida? Hazlo, hazlo con toda confianza. Asegúrate de que el Señor esté a tu lado. Asegúrate que caminas del lado del Señor todos los días. Asegúrate de que estás saciando tu hambre y tu sed con la palabra de Dios. Asegúrate de que lo que tú estás haciendo es lo que el Señor quiere que tú hagas. Que tú seas un testigo de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. De esa transformación que ha sido posible a través del poder maravilloso que ofrece el Espíritu Santo cuando Él entra en nuestra vida. Y ese poder es capaz de transformarnos porque Él es Dios. Él es la vida y Él da vida a todo aquel que se lo pide. No importa si has caído, si has resbalado
o si te sientes muerto espiritualmente, el Señor te puede dar vida. El Señor te puede renovar. Si tu vida está como un terreno seco, ¿no? Árido, desértico, el Señor es agua que puede hacer que llegues a florecer y que puedas crecer y que puedas dar fruto de tal manera que des sombra a otros también. El Señor quiere utilizarte a ti para que tú vayas a compartir esas buenas nuevas con los demás. El Señor quiere que seamos sus discípulos, discípulos comprometidos, discípulos que buscan respuestas y que cuando las encuentra va y comparte con otros aquello que el Señor le ha dado. La experiencia de la mujer samaritana es una experiencia maravillosa de un encuentro de fe, un encuentro donde uno ve al Señor y lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida. La transformación que Él hace cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero conocerte. Señor, revélate en mi vida. Señor, transfórmame. Y cuando el Señor realiza ese cambio, mantente del lado de Él. No te desanimes. Hay muchas tentaciones que van a llegar. Hay muchas cosas que el enemigo va a poner en el camino. Pero yo te animo a que te mantengas firme en el Señor. La palabra de Dios nos dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y la perseverancia es un don de Dios. Y tenemos nosotros que pedirle al Señor ese don para que se desarrolle en nosotros y nos haga ser fuertes, nos haga ser victoriosos, nos haga ser triunfadores. Querido hermano y querido amigo, mientras estudiamos estas lecciones, nosotros nos damos cuenta de que no hay nadie que sea justo y que todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestros puntos débiles. Pero estudiando lecciones como la de Nicodemo o como la de la mujer samaritana, nos damos cuenta que nosotros también estamos en uno en un lado o en otro lado. Nicodemo, como judío, necesitaba a Jesús. La samaritana, como no judía, no, como una mujer considerada gentil o pagana, ¿no? Por los judíos, también necesitaba de Jesús. O sea, en otras palabras, todos necesitamos de Jesús. Y todos necesitamos nacer de nuevo. Y todos necesitamos el agua que sacia nuestra sed espiritual. Todos necesitamos acudir a Jesús, tener un encuentro con Jesús, tener un momento especial con Él, en donde podamos nosotros llenarnos para poder ser testigos verdaderos y genuinos en un mundo en donde se está necesitando más y más de Dios. Mis queridos amigos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y mientras nosotros caminamos en esta vida, recordemos que el Señor camina a nuestro lado y que cada testimonio que nosotros podamos ver debe afirmar nuestra fe en Él. Y la próxima semana estaremos viendo más testimonios de cómo personas conocen a Jesús y esto también afianza nuestra fe, porque todo lo que se ha dejado escrito en la palabra de Dios es para que nuestra fe se fortalezca y para que nosotros podamos tener la seguridad de que estamos siguiendo a Jesús de cerca y haciendo siempre su voluntad. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.